Un diario olvidado, un hilo de encaje y un secreto que alguien mataría por proteger. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Esta comunidad de historias prospera gracias a ustedes. Dejen un comentario y díganme, ¿desde dónde nos siguen? Siempre es un placer leer sus mensajes. Sigan enviándolos. Comencemos. Era el tipo de día que hacía que las postales parecieran deshonestas por intentar capturarlo. La luz del sol se filtraba a través del delicado follaje verde de los olmos en el jardín de la vicaría, destellando en las pulidas teteras de plata y ondeando contra los banderines pastel que se extendían entre los setos. Los niños corrían entre las mesas con bizcochos y tartas de ruibarbo, mientras las matronas, con sombreros y guantes floreados, supervisaban las rifas con aires de generales al mando de delicados batallones de tarros de mermelada y fundas de cojines de ganchillo. La fiesta anual del Jardín de Santa Mildred era el evento del verano en el pueblo de Elcombe. Incluso el coronel Appleton, quien recibió un disparo en el hombro en Sudán y rara vez se le veía sin su desgastado ejemplar de los tiempos, había renunciado a sus habituales quejas contra los horribles espectáculos sociales para asistir. Una banda de música del Bajo Wessex tocaba valses bajo un dosel improvisado, y una modesta exhibición de artesanías ocupaba la mesa a la sombra junto al viejo rosal. Fue allí donde la señorita Jane Marple, solterona de St. Mary Mead y modesta, conocedora de las peculiaridades del pueblo, bebió un té débil de una taza de esmalte y observó a la multitud que pasaba con la tranquila serenidad de una mujer para quien nada era tan inocente como parecía. «Hay mucha gente este año», dijo la señora Petherick, la esposa del vicario, acercándose con un montón de billetes de rifa y un aire ligeramente entrecortado. Al fin y al cabo el tiempo aguantó. Ni una gota de lluvia, toco madera. La señorita Marple sonrió cortésmente. «El clima de julio me parece más propicio cuando uno no está tan seguro. ¿Cómo está la espalda del querido reverendo Petherick? Oh, mucho mejor, aunque me atrevería a decir que estar mucho tiempo de pie no sirve de nada. Aún así, está decidido a supervisar el mercado de cocos. Dice que eso restaura la autoridad eclesiástica». La señorita Marple soltó una risita. «Bueno, no hay nada como una buena puntería para recordar el orden moral», los interrumpió un murmullo de interés cerca de la mesa de arreglos florales. Una mujer alta, de llamativo cabello plateado y una larga bufanda color rojo óxido, hablaba con un pequeño grupo de invitados. Su voz era suave, pero con una firmeza que delataba su educación extranjera y su dominio personal. «Esa es la señora Margot Ellicott», susurró la señora Petherick, como si la señorita Marple no lo supiera. «Ya se conocen, ¿verdad? Acaba de regresar de Córcega o de algún lugar igual de impráctico. Alquila Greystone House, justo después del bosquecillo. Es la viuda de aquel naviero que murió tan misteriosamente en Montecarlo». «Misteriosamente», dijo la señorita Marple, levantando apenas un poco las cejas. «Bueno», admitió la señora Petherick, «quizás no misteriosamente en realidad. Pero repentino, ¿no? Problemas del corazón», dijeron. «Siempre tan vagos estos médicos europeos». La señorita Marple asintió pensativa y volvió a centrar su atención en la señora Ellicott. La mujer lucía una especie de elegancia informal, con un gran sombrero de paja, en un ángulo más parisino que provinciano. Su voz tenía una curiosa serenidad, un control que la señorita Marple había llegado a asociar con quienes tenían algo que no querían que les preguntaran. «Trajo un diario de encaje para la subasta de artesanía», continuó la señora Petherick. «Dice que es antiguo, heredado de un pariente de Normandía. Un bordado bastante detallado, palabras y patrones cosidos directamente en las páginas. Muy raro». «En efecto», murmuró la señorita Marple,
apretando ligeramente los dedos alrededor de la taza. ¡Qué curioso! El diario estaba extendido sobre una tela de terciopelo azul bajo la sombra moteada de un arbusto de lilas. Su cubierta de tela estaba descolorida pero ornamentada, y en su interior cada página lucía un fino bordado. Diminutas líneas de escritura bordadas con una elegante caligrafía ondulada, interrumpidas por tenues patrones, llaves, rosas, nudos, en espiral. La señorita Marple se inclinó hacia adelante para examinarlo, pero antes de que pudiera hacer más que trazar la cubierta con un dedo enguantado, un grito agudo cortó la tarde. «¡Doctor Harrow! ¡Rápido! ¡Que alguien! ¡El alboroto!» provenía del otro lado de la fiesta, cerca de la carpa del té. Los invitados se giraron, se quedaron paralizados y luego se dispersaron como hojas en una repentina ráfaga de viento. La señorita Marple permaneció de pie con solemne compostura, dejando ya su taza con la lentitud de quien sabe instintivamente que lo que había sido una tarde agradable acababa de convertirse en algo irreversible. El doctor Harrow, alto y enérgico, con un bastón que no necesitaba, pero que, según él, le daba presencia, ya se abría paso entre la multitud. La señorita Marple lo seguía a distancia, en silencio y casi desapercibida. La mujer tumbada en el césped rondaba los 45 años, con el pelo rubio recogido en un moño. Su nombre, como la señorita Marple pronto confirmaría, era Eleanor Tuckerton. Había llegado a Elcombe hacía solo unos meses, alquilando el ala este de Renfield Cottage y dando la impresión de ser una viuda aficionada a la tranquilidad del campo y a la introspección. Aunque sus orígenes eran poco conocidos, su actitud sugería algo más teatral. Ella no se movía. A su lado yacía boca abajo una solitaria tarta de frambuesa, y la mermelada se derramaba lentamente sobre la hierba de verano, como si fuera una ópera trágica. La señorita Marple, que llegó silenciosamente al final de la reunión, se paró detrás de la señora Petherick, quien se retorcía las manos y jadeaba diciendo que era el calor o quizás los nervios. La esposa del vicario, a pesar de su ajetreo, nunca había tenido estómago para un colapso físico. El doctor Harrow se arrodilló y colocó 2 dedos en la garganta de la mujer. Su rostro se tensó. «Me temo», dijo con gravedad, «que la señorita Tuckerton está muerta». Se hizo un silencio de asombro. Una taza de té se rompió cerca de la caseta de la rifa. «¿Veneno?», susurró alguien. La señorita Marple permaneció en silencio, sus ojos escudriñando no el cuerpo sino la multitud, los testigos, los observadores y, sobre todo, aquellos que no parecían tan sorprendidos como deberían. Al otro lado del césped, la señora Margot Ellicott permanecía inmóvil, con la mano apoyada ligeramente en el borde del diario de encaje. Su mirada, al igual que la de la señorita Marple, no estaba fija en el cuerpo sino en otra persona, alguien que ya había empezado a escaparse. La señorita Marple no la siguió. Todavía no. Habría tiempo para eso. Por ahora, ella simplemente miraba la tela de terciopelo, el diario bordado con símbolos y secretos, y el pequeño hilo sin cortar que colgaba de su lomo. Todo empezó, como solía ocurrir, no con el crimen en sí, sino con la forma en que la gente reaccionó ante él. Y la señorita Marple ya estaba escuchando. En las horas posteriores a la repentina e inquietante muerte de Eleanor Tuckerton en la fiesta del jardín, la atmósfera, antes alegre de Elcombe, se transformó como una tela demasiado tensa. Lo que había sido una tarde soleada de risas y esponjas, Victoria ahora se veía fragmentada por susurros, sospechas y miradas disimuladas tras visillos. A primera hora de la tarde se habían retirado los banderines, la banda de música guardó sus instrumentos en silencio y el reverendo Petherick
canceló el sorteo final, murmurando solemnemente sobre respeto por los difuntos. Mientras tanto, la señorita Marple había regresado a su pulcra casita de campo en Church Lane, donde las hortensias florecían en tonos de un azul tranquilo y respetable. Puso la tetera a hervir y se sentó junto a la ventana de la sala de estar con su labor de punto, aunque era dudoso que hubiera añadido un solo punto desde que había terminado de tejer una funda para tetera a principios de esa semana. Lo que ocupaba su mente no era el drama del colapso de la señorita Tuckerton, ni siquiera los crecientes rumores de veneno, y sino las reacciones, agudas y sutiles, que se habían desatado en los minutos posteriores al descubrimiento. Era en esos momentos iniciales, según siempre creyó la señorita Marple, cuando la gente revelaba quiénes eran. Antes tuvieron tiempo de recordar quiénes pretendían ser. Al otro lado del pueblo, otras mentes eran menos metódicas, pero no menos ocupadas. En el Elcombe Arms, el tabernero, el señor Treadgold, sirvió cerveza negra con innecesaria fuerza y no habló de mucho más. Cayó como una piedra. Les dijo a 3 hombres que habían regresado temprano de la fiesta. Les digo que no era natural. Había algo en sus ojos. Estaban muy abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Su compañero, el señor Bellamy, el tendero con su opinión sobre cada acontecimiento del pueblo desde el jubileo, asintió solemnemente. Recuerde lo que le digo. Hay algo más. Ella alquilaba esa casa a los Crofts, ¿verdad? Siempre es un mal presagio. La humedad cala en los huesos. Y en la moral, si quieres saber mi opinión. No estaba casada, ¿verdad?, preguntó el joven Alec desde la oficina de correos. Parecía una divorciada. Esta observación, que no tenía absolutamente ninguna base fáctica, cayó cómodamente en el chismorreo local como un cojín bien colocado. Por la mañana, el Combe estaba lleno de teorías. Tenía acento francés, te lo juro, afirmó la señora Calder en la panadería. Estaba comprometida con alguien del pueblo, aunque nunca dijo con quién, replicó el señor Forsyth, quien una vez le había vendido un tintero y afirmaba tener una extraña habilidad para leer el carácter de las personas a través de la elección de papelería. Solo una voz permaneció notablemente ausente de la especulación, la de la señorita Marple, y para muchos en Elcombe su silencio fue mucho más revelador que cualquier observación verbal. Fue durante una hora tranquila antes del almuerzo cuando llegó el inspector Graves, un hombre corpulento, aficionado a los zapatos lustrados y con una clara falta de paciencia con la gente del pueblo. Se instaló en Renfield Cottage, donde vivía la señorita Tuckerton. La señorita Marple lo observó desde el otro lado de la calle mientras él interrogaba a la mujer de la limpieza, una criatura delgada, de manos nerviosas y un pronunciado resoplado. «¿No hay señales de lucha?», oyó que el inspector le decía a su sargento. «Nada alterado. Y la cocina está en perfecto estado. Excepto el armario», añadió el sargento levantando un paño de cocina doblado, cerrado, y no se encuentra ninguna llave. La señorita Marple no se demoró. Sabía perfectamente cuándo los policías se mostraban más reticentes a las observaciones útiles, concretamente al principio de una investigación, cuando su confianza superaba su comprensión. En lugar de eso, visitó a la esposa del reverendo Petherick, quien la recibió con las mejillas pálidas y el aire de una mujer dividida entre el dolor y el impulso de especular. «¡Qué horror!», suspiró la señora Petherick. En un momento se reía de una tarta y al siguiente se desplomó así como así. «¿Crees que pudo haber sido su corazón?». La señorita Marple juntó las manos suavemente sobre su regazo. El doctor Harrow parecía tener muy claro que no se trataba de causas naturales. La señora Petherick se estremeció con delicadeza. «¿Veneno, entonces? Ya sabes cómo son estas mujeres modernas.
siempre bebiendo tés y tónicos raros. ¿Crees que ella misma tomó algo? Lo dudo, dijo la señorita Marple con suavidad. Tenía una tarta de frambuesa en la mano, lo cual podría haber sido... Dios mío, palideció la señora Petherick. ¿No crees que alguien ponera hay algo ahí? Eso supondría que alguien sabía de antemano que elegiría a esa tarta en particular, respondió la señorita Marple, lo que sugiere previsión, planificación. La señora Petherick parpadeó. ¿Quieres decir que fue asesinato? La señorita Marple no respondió directamente, solo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Tenía la señorita Tuckerton muchos amigos aquí en el pueblo? Oh, no muchas, dijo la señora Petherick. Era bastante reservada, pero tomaba el té con la señora Ellicott de vez en cuando. Ya sabes, la viuda de Greystone House, y hacía de voluntaria en la biblioteca todos los miércoles. La señorita Marple tomó nota de ello, no en un papel, sino en el silencioso archivador de su mente, donde se catalogaba el comportamiento humano con la precisión de un diario botánico. Esa tarde la señorita Marple caminó hasta la biblioteca del pueblo. Era un edificio de una sola habitación, con techo alto y polvo atrapado en los rayos de luz. La bibliotecaria, la señorita Judith Wainsley, estaba reordenando un ejemplar de El progreso del Peregrinoy. Se sobresaltó un poco cuando apareció la señorita Marple. Ah, señorita Marple, ya lo ha oído, claro. Me temo que todo el mundo lo ha hecho. Judith bajó la voz. ¿Crees que fue real? O sea, ¿asesinato? La señorita Marple la miró con dulzura. ¿Conocía a la señorita Tuckerton? La veía casi todas las semanas. Nos ayudaba a catalogar las donaciones antiguas. Tranquila, muy ordenada. Tenía una forma de no responder preguntas, ¿me entiendes? No era grosera, simplemente desviaba la conversación. ¿Alguna vez ella tomó prestados libros? Judith hizo una pausa. Solo uno, creo. Un volumen sobre textiles antiguos. Y una vez pareció muy interesada en un libro sobre descifrado de códigos. Criptografía de guerra, ese tipo de cosas. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. Un tema curioso para una lectura ligera. Dijo que le recordaba a un pariente que había estado en el cuerpo de señales. ¿Mencionó quién? No, aunque una vez dijo algo bastante extraño. Dijo, «Te sorprendería cuántas mentiras se pueden esconder en puntadas». La mano de la señorita Marple se posó ligeramente en el borde del mostrador de caja. Esa frase no era solo metafórica, sino que encajaba a la perfección con el diario de encaje que había visto fugazmente en la fiesta. Ese diario, donado por la señora Ellicott. De camino a casa, la señorita Marple pasó por Greystone House. Las cortinas estaban corridas, pero una de las ventanas del piso superior estaba entreabierta. La música se filtraba suavemente. Debussy, si no se equivocaba. La señora Ellicott tenía estilo, tenía presencia, pero también tenía secretos. La señorita Marple no creía en las coincidencias, especialmente cuando los diarios de encaje, las muertes repentinas y las puntadas crípticas comenzaron a coincidir. Así que hizo lo de siempre. Regresó a casa, dejó de tejer y elaboró una lista. Uno mental, sospechosa 1, la señora Margot Ellicott, conectado con la víctima y el diario. Controlado, vigilante. Sospechoso 2, el doctor Harrow, primero en llegar a la escena. Tuvo acceso al historial médico de la señorita Tuckerton, si es que lo tenía. Sospechoso 3, desconocido. Alguien que huyó de la escena tras la muerte, que tenía algo que ocultar. Era solo el principio, por supuesto. La verdad en el Combe seguía profundamente enterrada. Pero la señorita Marple sabía que el terreno había empezado a tambalearse, y donde otros veían un encanto pintoresco y chismes inofensivos,
Ella veía algo completamente distinto, la naturaleza humana, tan reveladora y peligrosa como siempre. Metió la mano en la cesta que había junto a su silla y sacó un trozo de encaje que había estado remendando para el altar de la iglesia. Sus ojos se posaron en sus diminutas puntadas. Sí, pensó, muchas mentiras. Podría estar oculto en el hilo, pero también podrían ser descosido. A la mañana siguiente, el ambiente en el Combe se había instalado en una calma peculiar, la que sigue a una nevada o a un escándalo. La sospecha, como la niebla del campo, se colaba por cada callejón y salón, aferrándose a las contraventanas y a los chales. La muerte de Eleanor Tuckerton había roto la rutina del pueblo con algo agudo y extraño. La gente seguía tomando el té a las 4, seguía intercambiando bromas en la calle principal, pero detrás de cada sonrisa se escondía una pregunta no formulada. En Bramfield Cottage, el inspector Graves ya estaba enfrascado en su segunda taza de té y su tercera entrevista del día. El salón se había convertido en una improvisada comisaría, aunque conservaba el tenue aroma a lavanda y la quietud antinatural de una casa recientemente desocupada por los muertos. Se sentó frente a la señora Edith Croft, dueña de la propiedad que la señorita Tuckerton había alquilado. Una mujer corpulenta, de cabello gris y rizado, y la rigidez de quien desaprobaba casi todo lo moderno, retorcía un guante en su regazo mientras hablaba. Pagaba en efectivo, siempre en sobres impecables. No era de las que se preocupaban por cheques ni bancos. Me pareció discreta, nada desconfiada. ¿Y nunca te pareció extraña su conducta? ¿Extraño?, dijo la señora Croft con desdén. No más que cualquiera que haya huido de la ciudad al campo y no sepa cómo mantener vivas las petunias. Era tranquila, siempre leyendo o paseando a ese perrito horrible. No, nada en ella me pareció criminal. Graves garabateó algunas notas. ¿Mencionó algún problema, económico o de otro tipo? Nunca, aunque presentía que tenía algo en mente. La forma en que miraba a su alrededor, a veces, cuando creía que nadie se daba cuenta, como si esperara que alguien la pillara. Graves frunció el ceño, le dio las gracias y la despidió. Momentos después, se recostó y se dirigió a su joven sargento. Ahora tráeme a la cartero A. Quizás sepa de quién recibía cartas la señorita Tuckerton. Pero no fue solo la policía la que realizó las investigaciones. En otra parte del Cay, pueblo, la señorita Marple había retomado su rutina habitual, o al menos lo parecía. Una breve visita al verdulero. Oh, querida, me llevaré unos calabacines más, si aún están firmes. Una charla amable con el carnicero. Una discreta asistencia a la oración matutina. Comprendía que la gente hablaba con más libertad cuando creía que la conversación no tenía nada que ver con un asesinato. «¡Qué cosa tan terrible!», murmuró la señora Linley, doblando las hojas de los himnos en el primer banco. Y ahí mismo, junto a los bollitos, oí que una vez estuvo comprometida, ¿sabes? La dejaron en el altar o algo así de romántico. Estas cosas te cambian a uno. La señorita Marple asintió vagamente, con los ojos fijos en los candelabros de bronce y la mente ya en otra parte. No había olvidado lo que Judith Wainsley había dicho en la biblioteca sobre el bordado, el libro criptográfico y aquella curiosa frase que Eleanor había dicho una vez. Te sorprendería cuántas mentiras se pueden ocultar en las puntadas ese diario forrado de encaje. La señorita Marple no lo había vuelto a ver desde la fiesta, pero sabía que había sido donado por la señora Margot Ellicott para la subasta benéfica. Y algo en el objeto, el bordado meticuloso, la forma en que había sido exhibido, parecía demasiado deliberado. No había sido arrojado casualmente entre cubreteteras y calcetines de punto. Había sido presentado como si alguien quisiera verlo pero no examinarlo.
lo que planteó la pregunta ¿por qué? Esa tarde, la señorita Marple hizo una tranquila visita a Greystone House. La señora Ellicott la recibió en el salón, alta y serena, con una blusa gris paloma y un broche con forma de brújula Art Deco. Tenía el aire refinado de alguien acostumbrado a recibir a dignatarios extranjeros o a eludir interrogatorios corteses. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «qué inesperado». «Disculpe la visita inesperada», dijo la señorita Marple, acomodándose en un sillón con elegante compostura, «pero esperaba que me contara más sobre ese encantador diario que donó en la fiesta». El encaje era exquisito. Una pequeña pausa. La señora Ellicott se acercó a servir té de una tetera de peltre. «Ah, sí, una especie de reliquia familiar. Perteneció a una tía abuela mía, francesa, creo, normanda o quizás bretaña. Mi madre me la regaló hace años. Siempre quise tasarla, pero nunca lo hice». «Qué generoso de tu parte desprenderte de él», comentó la señorita Marple con suavidad. «Bueno, uno colecciona tantas cosas con los años, ¿verdad?». La sonrisa era tenue, forzada. «Y el techo de la iglesia necesita reparaciones urgentes. Hay que poner de su parte». La señorita Marple aceptó la taza, pero dejó que el silencio se prolongara delicadamente antes de volver a hablar. «Disculpe si le pregunto, pero ¿conocía desde hacía mucho tiempo a la señorita Tuckerton?». Ahora la sonrisa vaciló. «Nos conocimos a través de la Sociedad Histórica», dijo la señora Ellicott con cautela. «Expresó interés por los textiles y el bordado eclesiástico. Tomamos té. Era reservada, pero agradable. ¿Alguna vez te preguntó por el diario?». «Sí, lo vio. Se lo enseñé una vez cuando llamó. Parecía fascinada». Los dedos de la señorita Marple flotaban sobre su platillo. Me atrevo a decir que habría reconocido cualquier motivo o código inusual si hubiera estado presente. Ante esto, la señora Ellicott dejó su taza demasiado rápido. «¿Estás sugiriendo que hayeran códigos en la costura?». «Oh, para nada», respondió la señorita Marple con suavidad. «Aunque existe una larga tradición en este tipo de cosas, ¿sabe? Mensajes ocultos en muestrarios, sentimientos políticos, entretejidos en bordados durante la guerra y cosas así. Es fascinante». Hubo una vez una vitrina en Little Hambury, un muestrario que contenía toda la historia familiar en punto de cruz. Era el testamento, en realidad, oculto a plena vista. La señora Ellicott no dijo nada. Contempló su té con los dedos rígidos contra la porcelana. La señorita Marple sonrió levemente. «Muchas gracias por el té, querida. No le haré perder más tiempo, pero si recuerda dónde podría estar ese diario ahora, quizás todavía con los organizadores de la subasta, me encantaría volver a mirarlo». Yo preguntaré», dijo la señora Ellicott con rigidez, y la señorita Marple se levantó, con expresión tan amable como siempre, aunque sus pensamientos se agudizaban como agujas. Cuando regresó a casa, encontró una nota escondida, debajo de la puerta, doblada apresuradamente y sin firmar. El diario nunca figuró en los registros de la subasta. Nadie sabe quién lo reclamó después de la fiesta. La señorita Marple releyó el mensaje 3 veces antes de dejarlo junto a su taza de té. Luego sacó su cuaderno e hizo otra lista. Objeto de interés: el diario. Supuestamente donado. Exhibido pero no vendido. Sin registro oficial. Desaparecido tras su fallecimiento. Nuevas preguntas. Eleanor Tuckerton vino a la fiesta para recuperar el diario. ¿Había reconocido algo cosido en él? ¿El diario era un señuelo, una trampa o una advertencia? La respuesta, sospechaba, no estaba solo en el bordado, sino en quien manejado el diario, y por qué su desaparición fue tan silenciosa. La señorita Marple se recostó en su silla y volvió a dejar su tejido inactivo. En algún lugar de El Combe,
Alguien se había esforzado al máximo para que algo pareciera inofensivo. Un delicado encaje, una fiesta en el pueblo, una muerte inesperada. Pero la señorita Marple, que una vez había desenredado un asesinato a partir de un capullo de rosa mal colocado y otro a partir de una cucharilla faltante, sabía que no debía pasar por alto los detalles silenciosos. La naturaleza humana rara vez fue ordenada, y tampoco eran secretos, por muy bien cosidos que estuvieran. A la mañana siguiente, el sol irrumpió a través de una tenue neblina, proyectando largas sombras sobre los senderos empedrados de Elcombe. Pero la luz, lejos de aclarar, solo sirvió para acentuar cada seto torcido, cada leve grieta en el cristal de una casa. Y dentro de las casas y tiendas enclavadas entre las colinas soñolientas, los aldeanos comenzaron a hacer lo que siempre hacen en tiempos de inquietud: buscar culpables. La sospecha se había convertido en la nueva moneda en Elcombe y se comercializaba tan libremente como la mermelada y los boletines de la iglesia. Para el inspector Graves, el primer paso lógico fue acotar su enfoque, aunque era un hombre de métodos sencillos y poca paciencia para la especulación. Reconocía el valor de una resolución rápida, especialmente en un pueblo donde incluso una botella de leche rota podía alimentar 3 días de charlas. Así pues, con la ayuda de su sargento, seleccionó al primer sospechoso evidente. Esa mañana regresó a Renfield Cottage y llamó al doctor Harrow. El médico llegó con un aspecto más apurado que de costumbre, con el cabello entrecano ligeramente despeinado y el cuello torcido. La señorita Marple, observando discretamente desde la ventana de su salón, al otro lado del callejón, se fijó discretamente en su actitud. Nerviosa, pero no evasiva. Entró en la casa con una rapidez que denotaba autoridad e irritación sin tu center. La vez dentro, Graves se reclinó en un sillón que claramente no le pertenecía y golpeó su bolígrafo contra un cuaderno. Doctor Harrow, usted fue el primero en llegar a la fiesta. ¿Qué observó? Encontré a la señorita Tuckerton inconsciente, o eso creí, dijo Harrow. No respiraba. El pulso era débil o nulo. Intenté reanimarla, pero era demasiado tarde. Por la rigidez de sus extremidades, calculé que llevaba muerta varios minutos. ¿Había algo inusual en su condición? Harrow dudó. Francamente sí. Tenía las pupilas dilatadas. Sus labios mostraban leves signos de cianosis. Ambos pueden ser indicadores de envenenamiento. ¿Alguna idea de qué tipo? No, admitió el médico. Pero no se parecía a nada de acción rápida como el cianuro. Era más probable que fuera algo de ingestión lenta. Arsénico, quizás, o un alcaloide tóxico. Pero eso es especulación, Graves. Anotó eso y levantó la vista. ¿Ya has tratado a la señorita Tuckerton? Unas cuantas veces. Dolencias menores. Una vez, un esguince de tobillo. Me pareció bastante sana, aunque no diría que la conocía bien. ¿Pudo haber tomado algo ella misma? La expresión del doctor Harrow era indescifrable. Es posible, aunque no vi signos de depresión ni inestabilidad. Parecía reservada, inteligente, atenta. ¿Vigilante cómo? El doctor se encogió de hombros. Como quien esperaba algo, o a alguien. No fue una entrevista especialmente esclarecedora, y Graves se marchó con la persistente sensación de que la verdad aún se encontraba en otra parte. Sin embargo, Harrow contaba con los recursos, conocimientos médicos y la oportunidad. Por el momento, seguía siendo el sospechoso más viable para la policía, pero no el de la señorita Marple. Conocía al doctor Harrow desde hacía casi 15 años. Recordaba su ternura al atender el sarampión de la pequeña Kitty Harper y cómo se le nublaban los ojos al hablar de su difunta esposa, fallecida hacía una década por una neumonía. No, Harrow podía tener secretos,
como todos los hombres, pero no era un asesino, no este asesino. Mientras el pueblo seguía animado, otro nombre empezó a circular: Judith Wainsley, la bibliotecaria. Alguien había oído a Judith contarle al reverendo que la señorita Tuckerton le había preguntado sobre códigos de guerra y patrones de encaje. Alguien más mencionó haber visto a Judith y Eleanor susurrando en el cementerio 2 días antes de la fiesta. Para cuando los rumores llegaron a oídos de la señorita Marple, la historia había dado paso a sugerir que Judith había trabajado como descifradora de códigos en Bletchley Park. La señorita Marple, siempre escéptica ante los chismes inflados por la repetición, decidió hablar nuevamente con Judith. La encontró en la trastienda de la biblioteca, reorganizando una bandeja de folletos prestados del Instituto de Mujeres. «Señorita Marple», dijo Judith, sorprendida, pero con un tono cordial. No esperaba visitas. «No la entretendré mucho», dijo la señorita Marple con una voz tan dulce como la leche tibia. «Solo quería preguntarle, ¿le había contado la señorita Tuckerton alguna vez sobre sus asuntos personales? ¿Algo que la preocupara?» Judith dudó. «No directamente, pero una vez dijo algo extraño, que su pasado tenía un hilo conductor que necesitaba desentrañar». Se rió después, como si estuviera bromeando, pero parecía bastante seria. «¿Qué clase de pasado crees que es?» Nunca lo dijo, pero me dio la sensación de que se había estado escondiendo, no de la ley ni de ningún delito, claro está. De alguien o de algo. La señorita Marple asintió, y le contó lo de los libros de criptografía. Ella misma los notó. Teníamos una pequeña exposición sobre comunicaciones en tiempos de guerra y le intrigaron los patrones cifrados. Judith frunció el ceño. Dijo que una vez había visto bordados con principios similares. Supuse que era una metáfora. «Quizás no», murmuró la señorita Marple. «Gracias, Judith. Puedo volver a preguntarle más tarde, si no le importa». Al salir, pasó junto a un estante con donaciones recientes. Un lomo le llamó la atención. Un estudio de puntadas decorativas en el bordado popular europeo curiosa lo bajó. Un marcapáginas con forma de cinta marcaba un capítulo titulado «Motivos simbólicos como lenguaje oculto». Cerró el libro lentamente y sus pensamientos se alinearon. De vuelta en el pueblo, el inspector Graves estaba cada vez más irritable. Su investigación no arrojaba pistas claras. El informe preliminar del forense había llegado por correo. Sospecha de envenenamiento, confirmada, pero los resultados de toxicología estaban pendientes. No había heridas visibles ni señales de forcejeo. La tarta que Eleanor había comido dio positivo en trazas de alcaloides, pero no se pudo comprobar dónde ni cuándo había sido adulterada. Fue entonces cuando entró el sargento con la noticia: «Hemos rastreado un paquete que la señorita Tuckerton recibió el jueves pasado, procedente de Londres, remitente anónimo. Contenía una muestra de encaje prensado y una nota de una sola línea. Te perdiste un punto». Graves miró la nota fijamente. «¿Eso significa algo para ti?» El sargento se encogió de hombros. «Podría ser para una costurera». Graves se frotó las sienes. «Todo este caso se está desmoronando como una bufanda en mal estado». Esa misma tarde la señorita Marple visitó a su vieja amiga, la señora Latterly, institutriz jubilada y experta en cajera. Charlaron mientras tomaban té de rosa mosqueta y galletas de avena, y la señorita Marple pronto derivó la conversación hacia la estructura de la costura antigua. «Si tuvieras que esconder un mensaje en un encaje», preguntó, «¿cómo lo harías?» «Oh, fácil», dijo la señora Latterly con un brillo en los ojos. «Hay una larga historia de eso. Usar la repetición simbólica. Digamos, 5 puntadas, luego 3, luego 5 más.
para indicar letras. Incluso la forma de un nudo en particular podría representar iniciales. Todo está en el patrón. ¿Por qué lo preguntas? Oh, algo que encontré en la fiesta. Esa noche, la señorita Marple se sentó a leer sus notas. La lista era ahora más larga. Dr. Harrow. Proximidad, pero ningún motivo. Judith Wainsley. Conocimiento de códigos, conexión con el bordado, amistad con la víctima. Señora Ellicott, donante del diario. Compuesto, evasivo y extrañamente, reacio al seguimiento. El diario desapareció. Posiblemente contenía información confidencial. La puntada perdida podría significar más de una cosa. Y ahora, un paquete anónimo. Tal vez una advertencia, tal vez un detonante. Pero todavía, no hay ningún motivo claro. El asesinato, reflexionó la señorita Marple, rara vez se cometía por pura maldad. Surgió del miedo, de la rabia o de la larga estela de la culpa. Esperaría, observaría, y tarde o temprano alguien se desenredaría. A mediados de semana, la lluvia llegó a El Combe, suave y persistente, convirtiendo los parterres en tierra, aterciopelada, y envolviendo el pueblo en un silencio que hacía que incluso los pasos parecieran interrupciones. Los setos relucían y las chimeneas despedían tenues columnas de humo, como si todo el pueblo exhalara en silencio tras la tensión de demasiadas conversaciones, demasiadas sospechas. Pero incluso en el ritmo apacible de la lluvia, la mente de la señorita Marple estaba alerta, dándole vueltas no al asesinato en sí, sino a sus bordes, sus periferias, las cosas que otros descartaban como decorativas o irrelevantes. Estaba sentada en su salón, con los restos de un bollo en un plato, de porcelana a su lado, mientras desplegaba con cuidado una copia de La costurera ilustrada, número de casi 20 años. No por los artículos, aunque los encontraba encantadores a su manera, sino por lo que había guardado entre sus páginas la noche anterior. Era la muestra de encaje prensado que había obtenido, discreta e indirectamente, de Judith Wainsley. Judith, quizás inconscientemente, había dejado caer que la señorita Tuckerton la había recibido días antes de su muerte. La bibliotecaria, algo nerviosa tras su última conversación, había accedido a que la señorita Marple viera el contenido de un paquete que la señorita Tuckerton había dejado sobre una mesa de la biblioteca. La muestra de encaje, aunque pequeña, y con un dobladillo impecable, tenía un ritmo inusual. A simple vista parecía un sencillo patrón cruzado, simétrico y modesto. Pero la señorita Marple llevaba décadas notando cuando las cosas, casi común. Contó las repeticiones. 5 puntadas, luego 3, 5 más, similar a los sistemas de cifrado numérico que se usaban en los mensajes de guerra. Ella lo sostuvo frente a la lámpara. Una leve imperfección se reveló en la esquina. Una pequeña zona donde el hilo había sido tirado de forma diferente. Lo justo para alterar el patrón, apenas perceptible a menos que uno supiera qué buscar. La señorita Marple sonrió con una sonrisa tranquila y gélida. Te has saltado una puntada, sí, pero la nota se refería al defecto del encaje o a algo completamente diferente. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la iglesia bajo el paraguas. Había concertado una cita con el reverendo Petherick con el pretexto de hablar sobre la próxima fiesta de la cosecha. En realidad, le interesaba más algo menos sagrado, la caja de objetos perdidos de la fiesta. El reverendo Petherick la recibió con cariño, aunque un poco distraído. Llevaba las gafas casi en la punta de la nariz y sus dedos manchados de tinta sugerían una tarde dedicada a leer himnarios. «Señorita Marple», dijo, «disculpe el estado de la sacristía. Me temo que estamos reorganizando el sistema de tarjetas para los bancos. Pase, pase».
Solo quería hablar brevemente sobre la fiesta, dijo la señorita Marple al entrar. Sobre todo sobre los objetos que quedaron sin reclamar. Tengo entendido que la subasta fue algo caótica, dadas las circunstancias. El reverendo asintió con gravedad. Una tragedia, sí. Un asunto terrible. En cuanto a los objetos, recuperamos todo lo que quedó. Sobre todo paraguas y latas de galletas. ¿Había un diario entre ellos? Por casualidad. Uno forrado de encaje y bordado. El reverendo Petterick frunció el ceño. Recuerdo haber visto algo así antes de que empezara la subasta, bastante peculiar, pero no. No estaba entre los objetos que recogí después. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «¿Podría haber sido tomada antes de que terminara el evento?» «Posiblemente, aunque no me imagino quién lo hizo. La mayoría de los artículos subastados aún estaban en la mesa de exhibición cuando empezó la emoción». La señorita Marple le dio las gracias y regresó lentamente a través del pueblo, deteniéndose cerca de la plaza. Un sendero estrecho conducía a la oficina de correos y se sintió atraída hacia él, no por instinto, sino por algo más firme, la oportunidad. El paquete de Eleanor Tuckerton había llegado de Londres, anónimo, el jueves por la mañana. Pero Judith había insinuado que Eleanor parecía tensa el día anterior, miércoles, tras ver el diario en casa de la señora Ellicott. ¿Había reconocido algo en él? ¿Había empezado ya a sospechar algún peligro? La señorita Marple entró en la oficina de correos. Alec Lively, el joven empleado con un mal corte de pelo y una curiosidad sin disimulo, levantó la vista. «Señorita Marple, buenas tardes. ¿Cómo está su jardín?» «Me temo que estoy empapada. No la entretendré mucho», me preguntaba. «¿Recuerda si la señorita Tuckerton envió correo la semana pasada? Digamos, después de recibir ese paquete». Alec pensó. Vino el jueves por la tarde. Parecía nerviosa, como si hubiera venido corriendo. Envió un sobre pequeño, sin remitente. Lo curioso es que estaba sellado con lacre verde. Ya no se ve mucho hoy en día. ¿Dijo a dónde iba? No hacía falta. Estaba dirigido a un despacho de abogados de Winchester, Dunstable and Clark, creo. «Interesante», dijo la señorita Marple. «Gracias, Alec». Salió de la oficina de Miss Knox Correos y se dirigió a casa, lenta y pensativa. ¿Una carta para un abogado? ¿Sellada con lacre? No era una nota para un amigo ni una solicitud de suministros de jardinería. Era algo formal, legal quizás, tal vez incluso un último recurso. Cuando llegó a su puerta, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un susurro y el cielo estaba tiñéndose de un dorado pálido. Ella entró en su sala de estar y se sentó junto al fuego. Los hechos empezaban a encajar de manera desigual pero inequívoca. Un diario forrado de encaje, donado públicamente pero retirado en silencio. Un paquete críptico enviado a Eleanor, advirtiéndola o acusándola. Un mensaje oculto posiblemente en los puntos. Y ahora, la intervención de un abogado. Eso cambió las cosas. Sugirió que el diario podría haber contenido algo valor real, una confesión, una reclamación de herencia o una amenaza. Esa noche el inspector Graves llegó a su puerta. «Pensé que te gustaría saberlo», dijo con brusquedad. «Hemos recibido el informe toxicológico. Era aconitina. Extracto de acónito. Algo complicado. Síntomas tardíos y difícil de rastrear». «En efecto», dijo la señorita Marple entrecerrando los ojos. «No es algo que se encuentre en la despensa». «No», asintió Graves, «pero era encontrado en la cabaña de Eleanor Tuckerton, en una lata de té, escondido detrás de su estufa. Eso nos pone en una situación delicada». «¿Sospechas que se envenenó?» Graves suspiró. «Podría ser,
Pero es genial, ¿verdad? Demasiado genial. Veneno en su propia casa, escondido de alguna manera, quiso decir para ser encontrado. Alguien quería hacernos creer que lo hizo ella misma. Las agujas de tejer de la señorita Marple reanudaron su suave ritmo. Envió una carta a Winchester el día de su muerte, dijo en voz baja. A un abogado. Graves se giró bruscamente. ¿Estás seguro? Alec de la oficina de correos lo vio. Sello de lacre verde. Algo me dice que esa carta no encaja con la teoría del suicidio. Graves murmuró algo en voz baja. Haré que lo rastreen. Cuando se fue, la señorita Marple volvió a centrar su atención en la muestra de encaje. Había vuelto a trazar el patrón más temprano ese mismo día. 5 puntadas, 3, 5. Usando un simple código de sustitución, deletreaba víspera. Posiblemente el comienzo de un nombre, pero fue la puntada imperfecta lo que la atrajo de vuelta. No es un error, una firma, o quizás un marcador. Alguien había escondido una pista no solo en el diario, sino en un fragmento, una muestra que alguna vez pudo haber formado parte de algo mayor, desgarrada, enviada, quizás como advertencia a Eleanor, o como mensaje para alguien, mas el diario no había desaparecido sin más. Había sido tomado antes de que se descubriera el crimen. Se lo llevó a alguien que sabía lo que había dentro, alguien que necesitaba silenciarlo. Pero se les había escapado alguna pieza. Los ojos de la señorita Marple brillaron débilmente a la luz del fuego. Quizás lo habían hecho, y al hacerlo, le dieron algo mucho más útil que una confesión. Le habían dado un patrón. Para cuando llegó el jueves, el cielo se había despejado sobre el Combe, pero el aire permanecía cargado con la quietud que suele preceder a una tormenta, no meteorológica, sino social. Las fachadas educadas de los aldeanos permanecieron intactas, pero tras cada murmullo de saludo se escondía una curiosidad intensa, expectante, atenta. La señorita Marple, como era su costumbre, cuando sus pensamientos se agolpaban, dio su paseo matutino por el cementerio. Pasó lentamente junto a lápidas desgastadas por el tiempo y parterres recién podados, con las manos enguantadas sobre el mango de su paraguas, aunque el sol calentaba sus hombros. Pasó junto al viejo tejo cerca de la puerta norte, donde, supuestamente Judith Wainsley había hablado en voz baja con Eleanor Tuckerton días antes de la fiesta, y se detuvo un momento para contemplar la vista del pueblo desde esa ligera cuesta. Desde allí se veía todo el Combe, las hileras torcidas de casas, la punta de la aguja, la curva del callejón de correos. Era un pueblo de perímetros pulcros y detalles minuciosos, pero como todos los pueblos de este tipo, albergaba su cuota de corazones desorganizados. Al llegar a la puerta del cementerio, vio una figura acercándose por el sendero. La señora Margot Ellicott, vestida con un traje de lino color crema y un sombrero adornado con una pequeña pluma de faisán. Tenía el aspecto de una mujer que se había vestido con delicadeza, esperando llamar la atención. «Señorita Marple», dijo al llegar a su altura. «Qué providencial. Iba de camino a la rectoría, pero creo que una conversación con usted podría ser más productiva». La señorita Marple arqueó las cejas levemente. «¿Productivo en qué sentido, querida?» La señora Ellicott esbozó una tensa sonrisa. «En el sentido de que han empezado a circular ciertos rumores que relacionan mi nombre con los asuntos de la señorita Tuckerton mucho más de lo que me gustaría». La señorita Marple señaló el banco junto al sendero. «Entonces siéntese. Sería una pena desperdiciar buena ropa blanca de pie». La señora Ellicott dudó. Luego se agachó con cautelosa elegancia. Su mirada era penetrante bajo el ala de Mintomus, su sombrero, sus dedos aún enguantados, aunque el calor había aumentado. «Supongo que sabes»,
comenzó después de una pausa, que Eleanor estaba ansiosa. Lo había oído, dijo la señorita Marple. Algunos dicen que estaba asustada, otros que se escondía. Me imagino que hacía ambas cosas, dijo la señora Ellicott. Lo que no le he dicho a la policía, pero sospecho que ya lo habrá adivinado, es que el diario de encaje no era mío para donarlo. La mirada de la señorita Marple no cambió, pero su mente se aceleró. Lo encontré, continuó la señora Ellicott, entre las cosas de mi difunto esposo, en un baúl que estaba ordenando hace unas semanas. Supuse que pertenecía a alguna pariente mayor. No lo reconocí y la escritura estaba completamente en francés. Es curioso que hayas decidido ofrecerlo para exhibición pública. Pensé que era inofensivo, dijo la señora Ellicott con cierta actitud defensiva. Incluso era bonito. Pero cuando Eleanor vino y lo vio, su expresión cambió. Me preguntó si podía examinarlo detenidamente. Me negué. Algo en su tono me inquietó. No era admiración, era reconocimiento. La señorita Marple esperó. Al día siguiente, dijo la señora Ellicott, ahora en voz más baja, recibí una nota sin firmar a través de la puerta. Tú no sabes lo que has demostrado, pero otros sí. Entré en pánico. Retiré el diario de la mesa de subasta antes de que llegara la policía. ¿Dónde está ahora? En un cajón cerrado con llave. Escondido. No quería que desapareciera del todo, ¿sabes? Por si se volvía importante. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó la muestra de encaje que Eleanor había recibido. ¿Reconoces esto? La señora Ellicott lo examinó con el ceño fruncido. Sí. Originalmente formaba parte de la contraportada del diario. Había varios fragmentos escondidos dentro, patrones de encaje sueltos cosidos sobre telas. La señorita Marple volvió a guardar la muestra. Entonces alguien ya había accedido al diario antes de que lo mostraras. No me había dado cuenta de que faltara nada, dijo la señora Ellicott en voz baja, pero no me sorprendería. Mi difunto esposo estuvo involucrado en algunos negocios poco transparentes hacia el final de su vida. Contratos de transporte marítimo internacional, importaciones de Europa, correspondencia en idiomas que no entiendo. Y Eleanor, creo, sabía más de lo que dejaba entrever. No vino a la fiesta a tomar el té ni a pedir limosna, murmuró la señorita Marple, sino por el diario. Sí, dijo la señora Ellicott, y alguien no quería que lo tuviera. Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó Dunstable and Clark en Winchester. Ella había llamado con anticipación, indicando únicamente que estaba preguntando en nombre de la señorita Eleanor Tuckerton, y fue recibida por un joven y educado abogado llamado señor Denby, que tenía cabello claro y puños manchados de tinta. Me temo que la carta de la señorita Tuckerton llegó pocas horas antes de que nos llegara la noticia de su muerte, dijo, indicándole a la señorita Marple que se sentara. La leí yo mismo. Breve, pero bastante impactante. ¿Puedo preguntar el contenido? El señor Denby dudó. Estaba marcado como confidencial, pero dadas las circunstancias, sacó una sola hoja de papel nítido. Ella afirmó poseer pruebas que demostraban que cierta muerte supuestamente accidental había sido, de hecho, un asesinato. No mencionó nombres, pero indicó que las pruebas se encontrarían cosidas en las páginas de su herencia. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Se refirió a un diario? No lo dijo explícitamente, pero su forma de expresarse sugiere algo escrito o disimulado en un objeto personal. Ella pidió algo. Nos pidió que guardáramos las pruebas en secreto y las entregáramos a las autoridades si algo le sucedía. Lamentablemente, no recibimos ningún paquete, ninguna entrega, solo la carta. Tenía la intención de entregarlos, pero no tuvo la oportunidad.
murmuró la señorita Marple. O alguien se aseguró de que no lo hiciera. En el Combe, la policía se había impacientado. Esa tarde, cuando el crepúsculo convertía los setos en siluetas y los senderos del pueblo en cintas de sombras, el inspector Graves convocó a las principales figuras de la investigación. Judith Wainsley, el doctor Harrow, la señora Ellicott y, por discreta sugerencia de la señorita Marple, el coronel Appleton, que hasta entonces había permanecido fuera de sospecha. Se reunieron en el salón de la vicaría, donde el débil tic-tac del reloj de pie resonaba como un metrónomo de inquietud. La señorita Marple estaba sentada discretamente cerca del hogar, tejiendo en la mano, pero con las agujas todavía en la mano. Graves empezó con preguntas sobre el comportamiento de Eleanor, el diario, la fiesta. El doctor Harrow habló secamente. Judith parecía estar a la defensiva. La señora Ellicott mantuvo la compostura. El coronel Appleton respondió lentamente, casi a regañadientes. La señorita Marple observaba sus manos, su respiración, las pequeñas traiciones de la postura. La señorita Tuckerton envió una carta a un abogado, anunció Graves con tono inexpresivo. Decía que tenía pruebas de un asesinato. Murió antes de entregarla, pero el objeto en cuestión, un diario forrado de encaje, ha desaparecido. Se volvió hacia Judith. Señorita Wainsley, ¿ha visto alguna vez este diario? Judith tragó saliva. Sí. Brevemente. Fue extraordinario. Recuerdo que pensé que el bordado parecía más un código que un adorno, pero nunca lo toqué. Y, sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, usted reconoció ese estilo de costura, lo suficiente como para saber que fue deliberado. Supongo. Empezó Judith, pero se detuvo. Su mirada se posó en la señora Ellicott. Es cierto. Estudié descifrado de códigos durante la guerra, pero lo dejé todo atrás, hasta que Eleanor lo volvió a mencionar. ¿Entonces habías hablado de mensajes ocultos?, preguntó Graves. Estaba obsesionada, dijo Judith, exasperada. Creía que alguien del pueblo, quizá más de uno, estaba relacionado con la misteriosa muerte de su difunto padre en Marsella. Un supuesto accidente de barco, pero siempre dudó de los informes. Vino aquí con un nombre falso, creo. Tuckerton. No era su verdadero apellido. La señorita Marple se inclinó suavemente. ¿Alguna vez le dijo de quién sospechaba? No, susurró Judith, pero parecía tenerle miedo al coronel Appleton. El coronel se sonrojó. Tonterías. Apenas conocía a la chica. Pero estuvo destinado en Marsella durante la guerra, ¿no? Preguntó la señorita Marple con ligereza. La boca de Appleton se movió antes de emitir cualquier sonido. Por un breve tiempo, adscrito al cuerpo diplomático, estrictamente temporal. ¿Conocías a un hombre llamado Devereux?, preguntó. Entrecerró. Los ojos. Sí, un tipo del consulado. Murió en un accidente náutico. Eleanor Tuckerton era su hija, dijo la señorita Marple con suavidad. Siguió un pesado silencio. Y el diario. Continuó. Contenía un mensaje, una confesión o quizás el testimonio de un testigo, grabado en sus páginas, algo que Eleanor había descubierto y pretendía hacer público. Appleton se levantó bruscamente. No tuve nada que ver con su muerte. ¿No?, preguntó la señorita Marple, levantándose con él con expresión indescifrable. Entonces, ¿por qué le vieron retirar algo de la mesa de subastas momentos antes de que se encontrara el cadáver? Graves se giró bruscamente. ¿Estuviste allí? Yo. Appleton titubeó. Pensé que era un error, un artículo familiar. Creí reconocer el estilo. La voz de la señorita Marple era tranquila, casi amable. Reconociste el evidencia, coronel,
y usted intentó mantenerlo enterrado, se volvió hacia Graves. Pero el coronel no mató a Eleanor, simplemente intentó ocultar lo que ella sabía. ¿Entonces quién lo hizo?, preguntó Graves. Los ojos de la señorita Marple se deslizaron hacia otra persona en la habitación. Pero ella no habló. Aún no, porque aún quedaba un último hilo por tirar. Y con ello se revelaría toda la verdad. La reunión en la casa parroquial se disolvió en un silencio tenso. No se efectuó ningún arresto. No se formuló ninguna acusación directa. Pero la presión se había desplazado, suave y precisa, como una mano que presiona contra el papel pintado húmedo para revelar la forma de algo oculto. El coronel Appleton, aunque no exonerado, había sido liberado del núcleo de la sospecha. Había ocultado la verdad, sí, pero su engaño había sido una defensa egoísta, no un asesinato. Su conexión con el padre de Eleanor, Devereux, le había hecho temer el resurgimiento de viejos escándalos. Pero fue el miedo, no la culpa, lo que guió su decisión. Sin embargo, el verdadero culpable, la señorita Marple ahora estaba segura, no había tenido el mismo miedo. Habían sido metódicos, calculadores, posiblemente incluso observando esa misma noche desde el otro lado del círculo de investigación, con expresión neutral, mirada controlada. Alguien que había conocido a Eleanor estaba a punto de descubrir demasiado. Alguien que no solo quería que el diario se suprimiera, sino que Eleanor fuera silenciada. Fue a la mañana siguiente, mientras tomábamos una taza de Darjeeling y leíamos una carta desde Dunstable and Clark, cuando llegó el siguiente turno. La señorita Marple leyó atentamente las palabras del abogado, con las gafas bajas sobre la nariz. La carta de la señorita Tuckerton hacía referencia a un relato cifrado cosido en páginas de tela con puntada normanda antigua. Incluyó un ejemplar en su paquete, una muestra bordada que contenía un mensaje descifrado por nuestra oficina como prueba inicial adjunta. Patrones adicionales descifran el resto. Lamentablemente, el material principal nunca llegó. Sospechamos que fue interceptado. La señorita Marple dobló la carta y contempló su té. Había visto dos de esas muestras, la que le habían enviado al abogado y el fragmento enviado anónimamente a Eleanor antes de su muerte, lo cual significaba dos cosas. Primero, el diario había sido parcialmente copiado, y segundo, alguien había estado comunicado o amenazando a través del mismo medio que Eleanor había estado usando para preservar la verdad. Esto planteó una pregunta profundamente inquietante. Eleanor había comenzado a distribuir fragmentos del diario para protegerse, o alguien le había enviado esa muestra a advertirle. Solo una persona tenía acceso tanto a las rutinas de la biblioteca de Eleanor como a la apariencia original del diario. Una persona que no se sorprendió al encontrar el bordado codificado. Una persona que podría haber conocido su contexto histórico y cómo manipularlo Judith Wainsley. La señorita Marple cerró su cuaderno con un chasquido silencioso y se dirigió a la biblioteca del pueblo, que se asentaba tranquilamente bajo la sombra de los castaños, tan serena y académica, como siempre. Judith estaba sola dentro, con las mangas de su cardigan arremangadas, ordenando los libros en los estantes inferiores con la cuidadosa concentración de quien intenta no pensar demasiado. «Señorita Marple», dijo levantando la vista, «¿venga a buscar otra copia de La costura a través de los tiempos?» «Hoy no», dijo la señorita Marple, «solo unas palabras en voz baja. Quizás podríamos sentarnos cerca del rincón de lectura». Judith asintió con cautela y la siguió. Se acomodaron en dos sillones. Motas de polvo flotaban en el aire soleado entre ellos. Afuera un gorrión piaba, ajeno a la tensión. La señorita Marple habló en voz baja.
Una vez dijiste que Eleanor mencionó que alguien intentaba ocultar la verdad sobre la muerte de su padre, que había encontrado pruebas. ¿Puedo preguntar si alguna vez reveló el nombre de la persona que creía responsable? Judith dudó. No estaba clara, estaba emotiva. Creía que era alguien con vínculos en la guerra, alguien que se había beneficiado de un encubrimiento. Pero no, nunca los nombró. La voz de la señorita Marple siguió siendo amable. ¿Y alguna vez te mostró el diario? La mano de Judith se contrajo ligeramente. Solo brevemente. Pero entendiste lo que contenía. Judith la miró a los ojos y luego apartó la mirada. Era más que un diario, era un registro de conversaciones, transacciones, mensajes. Su padre los había cosido él mismo. Era un entusiasta de los códigos. Temía una traición de su círculo. Eleanor creía que lo habían asesinado para ocultar esa traición. Fue muy astuta al conservarlo así, dijo la señorita Marple. Encaje como testamento. ¿A quién se le ocurriría descifrar un bordado? Judith esbozó una leve sonrisa amarga. Solo alguien que una vez pasó horas en Bletchley Park descifrando a las cosas más mundanas, símbolos de tazas de té, líneas de postales, patrones de tejido. La señorita Marple asintió suavemente. Entonces debiste reconocer lo que era en cuanto lo viste. Judith levantó la vista bruscamente. No le hice daño. Nunca dije que lo hicieras. Los hombros de Judith se hundieron y por un momento la tensión en su rostro pareció quebrarse, revelando algo más frágil debajo. Iba a entregárselo a las autoridades, susurró. Pero estaba tan descuidado andaba con él. Se lo enseñaba a desconocidos. Le advertí que la convertiría en un blanco. ¿Ella escuchó? Dijo que enviaría partes del documento a un abogado para protegerse, que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz de todos modos. Pero alguien se encargó de que no pasara, dijo la señorita Marple con suavidad. El diario nunca llegó a Winchester, solo la muestra. La voz de Judith era apenas audible. Creo que sabía que la vigilaban. Vino a verme el día antes de la fiesta. Dijo que había escondido un duplicado en algún lugar, por si acaso, pero no dijo dónde. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Te dio algo ese día? Judith pareció sorprendida. Solo su copia del libro de contabilidad de la costurera dijo que ahora le aburría y que yo podría disfrutarlo. La señorita Marple se sentó más derecha. ¿Un libro? Judith se levantó de golpe. Está en el estante. No lo he hojeado. La señorita Marple la siguió hasta la última fila, donde una docena de volúmenes destartalados de historia doméstica acumulaban polvo. Judith sacó el libro de contabilidad, un sencillo libro encuadernado en tela, y se lo entregó. La señorita Marple lo abrió. Entre las páginas 12 y 13 había una segunda muestra de encaje, más grande, más densa. Sus dedos temblaron ligeramente mientras lo giró hacia la luz. Esta vez el patrón no era sutil. Había filas de motivos codificados, precisos y espaciados uniformemente. Si la intuición de la señorita Marple no se equivocaba, esta era la parte faltante del diario, la que Eleanor había ocultado antes de morir, y ahora había resurgido. Esa tarde, mientras las lámparas iluminaban las calles de El Combe y las polillas bailaban en círculos cerca del porche de la vicaría, se oyó un grito procedente de Greystone House. La señora Ellicott, pálida y conmocionada, había llamado a la policía. Su estudio privado había sido saqueado. No con frenesí, sino con precisión. Cajones retirados, libros movidos, un armario cerrado con llave fue vaciado. No se llevaron nada más, le dijo al inspector Graves. Solo el diario.
La señorita Marple, que llegó momentos después, miró el cajón vacío, forrado de terciopelo, con una expresión de grave confirmación. Ya no se trataba de silenciar a Eleanor, ahora se trataba de recuperar lo que había escondido. Alguien había encontrado el escondite equivocado, o peor aún, habían encontrado al indicado demasiado tarde, porque la señorita Marple, incluso ahora, tenía la muestra consigo, el fragmento superviviente del testimonio silencioso de Eleanor. No, se lo dijo a Graves. Todavía no, porque si alguien hubiera llegado tan lejos para recuperar el diario, tal vez lo intentaría de nuevo. Y la señorita Marple, en su tranquila sala de estar, con su tejido al alcance de la mano, estaba ahora colocando la última puntada en una trampa de su propio diseño. El día siguiente amaneció sobre el Combe, con una luz tenue y quebradiza, como si el sol hubiera asomado con reticencia, consciente de que algo más oscuro había echado raíces bajo los pulcros setos y las impecables contraventanas del pueblo. Una suave brisa agitaba la hiedra de los viejos muros de piedra, y en el jardín de la vicaría, las últimas rosas del verano colgaban sus copas, cargadas de rocío y silencio. La señorita Marple, envuelta en un chal malva pálido, estaba sentada en su terraza con su labor intacta en el regazo. Su mirada era firme, fija en la muestra de encaje cuidadosamente sujeta con alfileres a un trozo de lino, extendido ante ella en una bandeja. El bordado codificado brillaba tenuemente a la luz de la mañana. Cada puntada era un susurro del pasado. El último mensaje de Eleanor estaba allí. La señorita Marple estaba segura de ello, pero no era solo una acusación, era una prueba de carácter, una que solo la persona adecuada podría superar, y ella estaba lista para administrarlo. Es entonces mediodía. La señorita Marple había visitado discretamente tanto al inspector Graves como al reverendo Petherick. En cada parada les hablaba con calma, precisión y deliberadamente suavidad. Solo les pidió que reservaran una fecha y hora determinadas esa tarde y que no llevaran a nadie más, especialmente a la prensa ni a la policía. «Creo que el asesino todavía está entre nosotros», le dijo a Graves simplemente, «y preferiría no alarmarlos demasiado pronto». El inspector frunció el ceño, impaciente, pero asintió. Empezaba a comprender que, cuando la señorita Marple hablaba en ese tono, normalmente era mejor escuchar. A las 3:30, el salón de la vicaría ya estaba listo. Las cortinas estaban ligeramente corridas para protegerse del resplandor, los sillones se habían recolocado en un semicírculo suelto y se preparó el té sencillo pero de calidad. Había un plato de galletas de mantequilla con limón, una pequeña tetera de plata y tazas dispuestas a la perfección. Y sobre una mesa cubierta de encaje en el centro de la habitación, bajo una cúpula de cristal transparente, reposaba la muestra de encaje del diario de Eleanor. No el auténtico, claro, el original. La señorita Marple lo había guardado cuidadosamente bajo llave. Lo que yacía bajo el cristal era una copia impecable, casi idéntica en diseño, salvo por una única desviación deliberada. La señorita Marple había insertado una hilera de puntadas que formaban una secuencia sin sentido en Morse. Un disparate, pero suficiente para provocar la reacción de la persona adecuada. Una persona que conocía el código. Una persona que creía que el verdadero secreto seguía a la vista. A las 4 en punto, los invitados habían llegado. La señora Ellicott, fresca y tranquila en gris carbón. Judith Wainsley, pálida, agarrando fuertemente su bolso. El doctor Harrow, distraído pero observador, sus ojos parpadeaban entre ellos, y el coronel Appleton, rígido y silencioso, rechazando el té. El inspector Graves estaba de pie a un lado de la habitación, con los brazos cruzados. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego,
tejiendo tranquilamente, con la muestra falsa expuesta a la vista a su lado. «Le he pedido que venga», empezó la señorita Marple, «porque creo que la muerte de la señorita Eleanor Tuckerton no fue una tragedia fortuita, ni un acto impulsivo, sino una pérdida calculada. Poseía algo que alguien deseaba desesperadamente ocultar, algo que desde entonces ha desaparecido de Greystone House. Me refiero, por supuesto, al diario bordado». La señora Ellicott no dijo nada. Su mirada era firme. El coronel Appleton se removió en su asiento. «Y aunque el diario haya desaparecido», continuó la señorita Marple, «queda una pieza. Esta muestra». Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa. «Contiene un patrón que el padre de Eleanor usaba para codificar información confidencial. Creo que su propósito era servir como pista, como salvaguarda, algo que la guiara o a alguien más a la verdad». Judith Wainsley dejó escapar un débil jadeo. «Pero, si murió por eso...» «Exactamente», dijo la señorita Marple. «Así que pensé que sería justo invitar a los más allegados a la investigación a verlo, por si acaso algo les recordaba algo». Ella esperó. Durante unos instantes, el único sonido en la habitación era el débil tic-tac del reloj. Entonces, el doctor Harrow se adelantó para observar el cristal. «No tengo ninguna habilidad para bordar», dijo con voz monótona, «pero debo decir que es curiosamente hipnótico». La señora Ellicott fue la siguiente mirando hacia abajo sin tocarlo. Tanto esfuerzo para algo tan pequeño. Pero fue Judith quien se quedó. Se acercó al muestrario, conteniendo la respiración ligeramente mientras sus ojos recorrían las filas. Sus dedos se movieron nerviosamente hacia su bolso, pero luego se detuvieron. La voz de la señorita Marple era suave. «Reconoces el patrón, ¿verdad?» Judith levantó la vista palideciendo. «Solo conozco la estructura. Parece un código de sustitución, del que usamos una vez durante cierto trabajo». «Es una cifra», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero no la original». «¿Qué creó Eleanor?» «La modifiqué ligeramente, lo justo para comprobar una teoría». La boca de Judith se abrió y luego se cerró. La señorita Marple se puso de pie. Cuando Eleanor murió, aún no había entregado el contenido completo del diario a su abogado. Solo una muestra. Pero alguien más sabía lo que contenía el resto. Lo conocía lo suficiente como para interceptarlo antes de que saliera del pueblo y para tomar medidas drásticas. «No lo hice», susurró Judith. La señorita Marple se acercó un paso más, sin levantar la voz en ningún momento. «No eras la única persona que podía leer el código, pero eras la única que... comprendido lo importante que era. Tú mismo me lo dijiste. Eleanor fue descuidada, no comprendió el peligro, pero tú sí. Intentaste advertirla, y cuando se negó a detenerse, cuando dejó claro que publicaría los secretos de su padre, entraste en pánico». Judith negó con la cabeza con fuerza. «No, no es cierto». «Era aconitina», dijo la señorita Marple. «Una tarta envenenada colocada donde era más probable que la recogiera. Nadie vio quién preparó la bandeja. Pero usted se ofreció esa mañana a ayudar a poner la mesa de postres, ¿verdad?» Los ojos de Judith se dirigieron hacia Graves y luego se desviaron. «Ella confiaba en ti», continuó la señorita Marple. «No eras solo su amiga, eras su confidente. Sabías dónde escondía cosas, conocías sus métodos. Eras la única que pudo haber interceptado la última parte del diario. Y cuando desapareció de Greystone House, sabías que debía de haber sido mal dirigido o duplicado. Por eso entraste. Buscabas una segunda copia». Graves dio un paso al frente. «¿Es cierto, señorita Wainsley?» Judith miró al suelo, con las manos temblorosas. De repente se rió.
una risa breve y amarga. «No lo entiendes», dijo. Iba a revelarlo, todo. Cosas que arruinarían vidas. Nombres de personas que habían seguido adelante, que habían reconstruido después de la guerra. Mi propio padre, su nombre estaba ahí. Hizo cosas terribles por el rey y la patria, pero si ese diario se hubiera hecho público, se interrumpió. No entendía lo que hacía, así que te aseguraste de que nunca lo terminara. Dijo Graves con gravedad. Intenté asustarla, susurró Judith. La muestra que le envié, se te escapó una puntada. Esperaba que se diera cuenta de que era demasiado peligrosa. Pero no se detuvo. No planeé matarla, al menos al principio. Pero cuando vino a la fiesta vi la mirada en sus ojos. Iba a revelarlo todo. La voz de la señorita Marple era muy baja. Así que preparaste la tarta. Siempre se quedaba con el segundo, murmuró Judith. Odiaba el glaseado, sabía cuál elegiría. El inspector Graves se adelantó y puso una mano sobre el brazo de Judith. Tendrás que venir conmigo. Judith no se resistió. Mientras se la llevaban, la señorita Marple se giró hacia la ventana. El cielo exterior se había teñido de lavanda, surcado por las primeras estrellas pálidas del atardecer. La señora Ellicott rompió el silencio. ¿Sabías que sería ella? Lo sospechaba, dijo la señorita Marple, pero la gente rara vez es honesta en lo que dice. Decir es su comportamiento cuando creen que nadie los está mirando, lo que revela la verdad. Ella miró hacia abajo, a la muestra falsa que había debajo del cristal. No se trataba de lo que estaba cosido en el encaje, se trataba de quién necesario para verlo silenciado. Y dicho esto, volvió a su asiento, recogió su tejido y comenzó de nuevo con una discusión fresca y tranquila. Eran poco más de las 7, cuando el inspector Graves acompañó a Judith Wainsley desde la vicaría. Su figura menuda y silenciosa, bajo el cielo lavanda que se desvanecía. El crepúsculo la envolvía en suavidad, aunque no había nada de suavidad en su forma de caminar, rígida, resignada, como si el peso de lo que había hecho acabara de caer sobre sus hombros. El callejón exterior estaba vacío. Los aldeanos, presintiendo el fin de algo oscuro y tácito, se habían refugiado en sus casas. Las cortinas estaban corridas, las radios murmuraban débilmente, y la cena se servía en cocinas silenciosas donde las especulaciones previas habían zumbado como avispas. Dentro de la vicaría, la señorita Marple permaneció sentada junto a la chimenea con su labor de punto descansando de nuevo en su regazo. Los demás, el doctor Harrow, la señora Ellicott y el coronel Appleton, permanecieron inmóviles, los tres asimilando el resultado en silencio. Solo el reloj de pared emitía un sonido, marcando cada segundo con un tic-tac apagado, como el latido de una habitación que vuelve a la calma tras la tensión. La señorita Marple, que nunca disfruta de un momento de triunfo, habló con suavidad. Judith Wainsley era una mujer que creía poder manejar la verdad por sí sola. Temía que los hechos que Eleanor llevaba en sus bordados le hicieran más mal que bien, y quizás, a su manera, creía estar protegiendo a la gente. Pero las buenas intenciones son una pobre defensa contra la ley, y peor aún, contra la culpa. El doctor Harrow suspiró y se puso de pie. Es una mente brillante. Siempre he admirado su moderación, su devoción por la biblioteca. Nunca se me ocurrió que fuera capaz de... Dejó la frase en el aire, incompleta. La capacidad a menudo se esconde a simple vista, respondió la señorita Marple. Sobre todo en mujeres como Judith, inteligentes, ignoradas, acostumbradas al silencio. Pero fueron los silencios los que me lo dijeron. La señora Ellicott, que había permanecido serena durante todo el proceso, ahora tomó la muestra de encaje que estaba debajo del cristal. ¿Y el auténtico? ¿El que Eleanor le envió a su abogado?
La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó una segunda muestra, más grande, más intrincada e inconfundiblemente más antigua. La colocó cuidadosamente junto al señuelo. Este es el fragmento original, dijo. Eleanor lo cosió ella misma, codificando el resumen de las sospechas de su padre. Comparé los patrones con un libro descifrado de la época de la guerra que tomé prestado de la Sociedad Histórica. El mensaje está incompleto, pero claramente forma parte de una confesión más amplia. Sospechaba de una traición en Marsella. Nunca confirmó la identidad del traidor, pero sí mencionó nombres: militares, diplomáticos, agentes marítimos, personas con algo que perder si el diario se hacía público. El coronel Appleton se aclaró la garganta. Incluyéndome a mí. «Conocías a Devereux», dijo la señorita Marple con cierta amabilidad. «Esa conexión bastó para hacerte cautelosa, pero no asesinaste a Eleanor. He buscado quemar ese diario», admitió. «Lo habría destruido en cuanto lo vi en la fiesta, si lo hubiera alcanzado a tiempo, pero alguien ya lo había movido». La señorita Marple asintió. Judith temía lo que Eleanor había descubierto. Intentó silenciarla con miedo enviándole la primera muestra, pero Eleanor estaba decidida. Cuando eso falló, Judith hizo lo único que creía que acabaría con todo. Para siempre. El doctor Harrow parecía afligido. Podría haberse salido con la suya. El veneno en la cocina de Eleanor, la lata de té, lo hizo parecer un suicidio. Ella quería que se viera así, dijo la señorita Marple. Pero demasiados detalles apuntaban a lo contrario. La tarta que comió provenía de la mesa de la fiesta, no de su casa. Judith se había ofrecido a preparar los postres, y lo más revelador de todo fue el propio diario de encaje. Hizo un gesto hacia las muestras. Cuando Eleanor vio el diario por primera vez en Greystone House, su reacción fue instintiva. Lo reconoció. Debió de haber regresado a casa alarmada. En cuestión de horas envió una muestra a su abogado, junto con una carta advirtiéndole del peligro. Pero no tuvo tiempo de enviar el resto. Judith intervino. «¿Cómo supiste que era ella?», preguntó la señora Ellicott en voz baja. «Al principio no lo sabía», respondió la señorita Marple. «Pero cuando el diario desapareció de su casa, pensé en quién podría tener tanto el motivo como el conocimiento. El robo fue demasiado limpio para un ladrón común, y esa persona sabía exactamente qué llevarse. Judith tenía el acceso, el conocimiento y la cercanía emocional con Eleanor, y cuando le mostré la muestra falsa en la vicaría, su reacción lo confirmó. Ella lo reconoció», dijo Harrow lentamente, «pero no sabía que era una copia». «Exactamente», dijo la señorita Marple. Su necesidad de examinar el Innocente Patron, su repentino temor de que algo aún permaneciera oculto, la delató. Temía que Eleanor hubiera dejado una última clave, y en realidad así era. La señora Ellicott se recostó en la silla con voz suave. No era una mala mujer. No, coincidió la señorita Marple. Solo miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a la verdad. Y el miedo, como he visto más de una vez, puede ser mucho más peligroso que el odio. El grupo permaneció sentado en 1960 silencio durante unos minutos más, cada uno reflexionando sobre lo cerca que habían estado de perder por completo la verdad. Luego, con suavidad, se separaron. El doctor Harrow para atender sus rondas vespertinas, el coronel Appleton de vuelta, a la mansión donde reanudaría sus lecturas nocturnas, con más vino de lo habitual, y la señora Ellicott en un tranquilo retiro a Greystone House, donde el baúl con los papeles de su difunto esposo esperaba una segunda inspección más honesta. La señorita Marple permaneció en la vicaría un rato más, hablando brevemente con el reverendo Petterick y devolviendo las tazas de té prestadas,
A la cocina. Rechazó la invitación a cenar. Tengo un poco de salmón frío en casa. Y salió al callejón justo cuando la última luz se ocultaba tras las colinas. Su camino a casa fue tranquilo. Se detuvo a admirar la luna llena que se alzaba sobre el seto, y en un momento dado se arrodilló para rescatar un pequeño caracol del sendero, colocándolo con cuidado de nuevo en el muro del jardín, donde probablemente había comenzado su viaje. En casa, metió la muestra de encaje real en un sobre y lo dirigió a Dunstable & Clark para que lo entregaran junto con sus notas a las autoridades competentes. No reclamó el descubrimiento, no armó ningún escándalo, no mencionó lo cerca que estuvo ella misma del peligro. En lugar de eso, preparó té. Su sala de estar, tenuemente iluminada y cálidamente perfumada con lavanda y libros viejos, la recibió como a una vieja amiga. Se sentó en su silla, recogió su labor y reanudó la discusión que había comenzado días antes de la fiesta, antes del asesinato, antes del deshilachado, y mientras las agujas hacían clic suavemente bajo sus dedos, reflexionó, como siempre lo hacía, sobre los extraños enredos de la naturaleza humana. Tanto dolor, murmuró para sí misma, cosido en cosas tan pequeñas. No fue un caso importante. No hubo persecución, ni gran jurado, ni periódicos vendidos a montones. Solo un asesinato entre rosas y pastelitos, en un pueblo donde todos conocían tu nombre, y pocos conocían tu corazón. Pero allí, como bien sabía la señorita Marple, era donde siempre se escondían los mayores crímenes. En los lugares tranquilos, a plena vista, y ahora con el peligro pasado, la verdad descubierta y el punto final dado, el Combe comenzaría de nuevo. Al fin y al cabo, el pueblo siempre lo hizo. El otoño había llegado a El Combe sin demasiado ruido, acercándose sigilosamente con el susurro de los setos y una tenue nube de polvo dorado en el aire. Los árboles que bordeaban Church Lane habían comenzado su transformación. Las hojas se volvían ámbar, ocre y rojas, cayendo en suaves espirales que dibujaban el camino como letras olvidadas. El pueblo, aunque más tranquilo ahora, no había perdido su voz. Los chismes, aunque ya no agudizados por la urgencia, seguían revoloteando de puerta en puerta. Y si el nombre de Eleanor Tuckerton se pronunciaba con menos fervor que en las semanas posteriores a su muerte, no era porque la gente lo hubiera olvidado, sino porque aún le estaban dando sentido. En el El Combe Arms, la charla post-mortem había cambiado. El señor Treadgold, puliendo vasos de cerveza con más energía de la habitual, ahora prefería los comentarios reflexivos a las fanfarronerías especulativas. «Pobre chica», dijo sin dirigirse a nadie en particular, «vino aquí buscando paz, y miren lo que encontró, un poco de encaje y muchos problemas». La señora Calder, sentada junto a la chimenea con su cesta de tejer, asintió con sabiduría. Nunca se sabe lo que lleva a alguien. El dolor es algo silencioso, no lleva botas, camina en pantuflas. Había menos sospechas en el aire ahora, pero algo más perdurable persistía. Una nueva conciencia, un reconocimiento quizás de que incluso en su plácida aldea, apartada de las ciudades, las guerras y el caos de la vida moderna, los secretos no permanecían enterrados solo porque la hierba crecía verde sobre ellos. En Renfield Cottage, las contraventanas estaban cerradas definitivamente. Las cortinas estaban corridas, la puerta del jardín cerrada con cadena. Un cartel de «Se alquila» se alzaba en un ángulo extraño en el sendero, meciéndose con la brisa. Nadie había alquilado la propiedad aún, aunque corrían rumores de que una pareja londinense la estaba considerando. Artistas, dijo el panadero, o actores, lo cual es peor. El nombre Eleanor Tuckerton había desaparecido de la memoria pública, pero no de la memoria. Mientras tanto,
Greystone House había experimentado un cambio discreto. La señora Ellicott había empezado a vestir colores más oscuros y a mantener las puertas abiertas a las visitas. Había comenzado a revisar las pertenencias de su esposo con seriedad, con la ayuda de un joven archivista de la Sociedad Histórica de Lower Wessex. Varias cajas habían sido donadas al museo de la ciudad, libros de contabilidad, cartas, incluso un cuaderno de bitácora con extrañas anotaciones en francés. La señorita Marple recibió un pequeño paquete suyo poco después de cerrar el caso. Dentro, una nota de agradecimiento en papel monogramado y un pequeño tapete de encaje hecho a mano, junto con una lata de galletas Earl Grey. He empezado a hacer las paces, decía la nota. Gracias por guiarnos hacia ello. La señorita Marple dejó la nota en su escritorio, junto a una pequeña carpeta marcada como Caso Tuckerton, que incluía una copia de la carta de Eleanor a su abogado, un facsímil de Mindomin, la muestra de encaje cifrada y algunas deducciones suyas garabateadas. La archivaría, junto a otros enigmas similares, algunos trágicos, otros insignificantes, todos humanos. Tras su arresto, Judith Wainsley fue trasladada a un centro de detención para mujeres en Dorset. Se esperaba que el juicio fuera discreto, sin espectáculos. Había hecho una confesión completa. El inspector Graves le había informado en privado a la señorita Marple que no se buscaría un acuerdo con la fiscalía, quizás homicidio involuntario, pero que se haría justicia. La visité una vez, añadió a regañadientes. Preguntó por ti. La señorita Marple asintió. No respondió. Hay algunas cosas que es mejor dejar entre los vivos y su conciencia. La última parte del diario de Eleanor, las páginas originales bordadas, había sido entregada a Dunstable and Clark. Dado el fallecimiento de Eleanor y la ausencia de familiares dispuestos a presentar reclamaciones, la firma decidió, en coordinación con las autoridades, entregar una versión censurada al Archivo Nacional. La información se mantendría confidencial, pero se preservaría. La verdad, como la señorita Marple había esperado, sobreviviría a la tragedia, y así la vida retomó su suave ritmo. Fue durante los preparativos de la fiesta de la cosecha que la señorita Marple se encontró de nuevo en el jardín de la vicaría. El gremio de mujeres debatía con gran seriedad los arreglos florales, y la señorita Marple había recibido la tarea de supervisar la mesa de refrigerios, una tarea que asumió, como siempre, con discreta dedicación. El reverendo Petterick se acercó a ella mientras ella arreglaba servilletas bordadas con pequeñas cruces doradas. «Señorita Marple», dijo con cariño, «nos ha hecho un favor a todos, ¿sabe? No solo con los recientes acontecimientos, sino también al ayudar al pueblo a recordar lo que significa la comunidad». La señorita Marple sonrió levemente. «No es un gesto de bondad decir la verdad, reverendo. Solo espero que se reciba con amabilidad». En efecto, miró hacia la larga mesa de conservas. «¿Sabes? Creo que este es el primer año en una década en que no hemos tenido a nadie manipulando las mermeladas. Un pequeño milagro», dijo. Se rió entre dientes. «O quizás la gente simplemente está cansada. Las últimas semanas nos han enseñado algo sobre nosotros mismos, sobre lo que el miedo puede hacer, pero también sobre la valentía». La señorita Marple no respondió de inmediato. Estaba observando a la señora Petterick, quien le enseñaba a una niña a doblar un lienzo con precisión. Un momento de tranquilidad, un momento útil. «He aprendido», dijo finalmente, «que la verdad no suele llegar con bombos y platillos. Aparece silenciosamente, a través de un gesto desafortunado, una puntada que se salta, una nota deslizada bajo una puerta. Y cuando se ignora, no desaparece, simplemente cambia de forma».
Él asintió y permanecieron en agradable silencio durante un rato. Cuando la señorita Marple regresó a casa esa tarde, colocó un pequeño jarrón de dalias en el alféizar de la ventana. El viento agitaba las cortinas, se movía por la habitación lenta y satisfecha, guardando las cosas del té y quitando algún pétalo de la alfombra. Más tarde se sentó junto al fuego con su labor de punto y reanudó su labor. Esta vez, un par de pantuflas para el esposo de su sobrina. Poco romántico, sin duda, pero útil, confiable, como la verdad. Y cuando la última luz del día se desvaneció del cielo, ella reflexionó, como siempre lo hacía, no sobre el crimen en sí, ni siquiera sobre el asesino, sino sobre el pueblo, sobre cómo se había curado, no a la perfección, no rápidamente, pero con honestidad. Y esa, pensó, era la mayor paz que se podía esperar.